Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con esta constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraron la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma
verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre todos los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna, para que todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. De pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. No se dice gloria, no se dice gloria. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí en él sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas
antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. Jesús contestó. Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he pedido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que le he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de esos discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Quién no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues lléveselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? ¿Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos.
pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. con que tú eres rey. Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepa que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron. ¡Crucifica! ¡Crucifica! Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando una vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, A mí no me hables. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a este, no eres amigo de César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo de César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. El sitio que llamaban era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio de Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida todo de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas,
y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre. Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja, empapada en vinagre, a una caña de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos todos de rodillas. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados y le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. En este día estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y la pasión, según San Juan, nos relata precisamente todo el suplicio que ha atravesado nuestro Señor. Vean cómo se juntan para hacerle guerra, para difamarlo, para atacarlo. Y esa es la reacción instintiva del ser humano. Y cuando el ser humano se mueve por esa reacción instintiva, comete muchos errores. Y podemos dañar, incluso de muerte, como lo han hecho con nuestro Señor. La gente estaba embotada en su soberbia. ¿Y cuántos de nosotros estamos embotados en nuestra soberbia? La gente estaba embotada en la falsedad. ¿Y cuántos de nosotros seguimos la falsedad? La gente se creía a Dios, por eso juzgaba inconscientemente
¿Y cuántos de nosotros nos creemos dioses y juzgamos al otro sin ver la realidad y el todo? Y este instinto lleva precisamente a toda esta gente, primero, a difamar, y es que así va creciendo el pecado. Segundo, a planear. Y el tercero es en el actuar. Crucifiquémoslo porque nos fastidia. ¿Y cuántos de nosotros o en nuestra vida Jesús nos fastidia, incluso el día de hoy? ¿Cuántas veces Jesús te dice cambia de vida y eso nos fastidia? Deja el vicio y eso nos fastidia. Deja de robar y eso nos fastidia. Deja de ser infiel y eso nos fastidia. Deja el placer y el materialismo y claro que nos fastidia. Y entonces cuando nos fastidia, al igual que la gente de ese entonces, le damos la vuelta, le damos la espalda. Y fíjense, ese es el camino del instinto. Y sí, hermanos, en el camino podemos tropezar, podemos fallar, y nuestra culpa será como la de los ladrones. Ahí están dos ladrones, han pecado, y han pecado gravemente, por eso están en el suplicio de la cruz. Ese camino de instinto los ha llevado precisamente a eso. Pero la diferencia está en qué vas a hacer. ¿Cambias de camino o sigues en el camino? Está el camino de la conversión, que te impulsa a cambiar, a ser diferente, a dejar lo malo, de alguna manera sumar lo bueno en ti. O está el camino del remordimiento, que no es el mismo. El camino del remordimiento te lleva al conformismo, te lleva a la quietud, te lleva a ser espectador. ¿Cuántos ahí sabían que Jesús era justo? ¿A cuántos no curó? ¿A cuántos no liberó? ¿A cuántos no rescató? Y aún así callaron cuando Jesús estaba siendo condenado. El remordimiento. Y está el camino de la conversión, que sí la regaste, que sí fallaste, pero que ahora quieres cambiar, ahora quieres ser alguien nuevo y comienzas a trabajar por ello. Ahí están las dos figuras de los ladrones. ¿Y cuál es la reacción o cuál es el final de cada ladrón? El paraíso y la muerte eterna. El paraíso eterno y la muerte eterna. Entonces, hermanos, estamos en esta encrucijada, estamos en este peregrinar. Y en este peregrinar, o seguimos a Jesús y nos esforzamos. Nadie es perfecto, ojo, porque seguir a Jesús no es que seas perfecto, es que te vas a ir perfeccionando como Cristo es perfecto. Pero es un caminar, es un proceso que va a doler, que va a costar y que vamos a sufrir en él, sí, pero es el camino del amor, el camino de la cruz. O bien te quedas como espectador, pero después tendrás remordimiento, porque no hiciste nada para cambiar tu realidad, porque no hiciste nada para sumar, porque no hiciste nada para dejar aquello que te impedía o aquello que te obstaculiza ver la luz. Ahí está el camino de la cruz. Y el camino de la cruz no es, ay, voy a sufrir por sufrir. El camino de la cruz es un entregarse en el amor, la expresión más grande del amor. Cristo ha muerto por ti. Cristo está ahí por ti. Y a pesar de nuestra podredumbre, a pesar de nuestras falsedades, a pesar de nuestras esclavitudes, a pesar de todo lo malo que podamos tener, Él te sigue amando. Y por eso se ha entregado. Por tanto, hermanos, en esta pasión recordemos ese gran gesto de amor, que no cualquiera lo puede dar. Es mentira que dicen,
yo daría la vida por mi hijo, yo daría la vida por mi padre, por mi madre. Es mentira. El único que ha dado la vida por toda la humanidad y por desconocidos, pero conocidos para Él, ha sido Cristo. El único que ha soportado las culpas de todos nosotros y las podredumbres de todos nosotros es Cristo, porque Él es la expresión de amor más grande. Y por tanto, hermano, te invito a que en este momento de luto también tú reflexiones cómo le he fallado a Dios. ¿Cuántas veces lo he negado? ¿Cuántas veces lo he expulsado? ¿Cuántas veces me ha fastidiado en mi vida? ¿Cuántas veces no he querido salir de mi rutina? Y que eso te lleve no solamente a quedarte pensando, sino comienza a actuar. ¿Qué puedo hacer yo en Cristo Jesús para salir de esta realidad en la que estoy metido? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta actitud que no es la del cristiano? En sus manos están los dos caminos. Depende de ti, porque Él ya se entregó por ti. Él ya pagó el precio por ti. Ahora dependerá de ti. O eres para la conversión o eres para el remordimiento. Tú sabes. Pero el tiempo se agota. Que así sea. Antes de terminar los salmos, tengan ya los... A ti te toca la primera. No, la cambié con la... Nos ponemos de pie. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, para que Dios, nuestro Señor, que lo ha escogido para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para el bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastores progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Jorge Cuapio Bautista, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo les perdone todos sus pecados, queden incorporados a Cristo Señor nuestro.
Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que, renacidos con la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne a congregar y custodiar en la única Iglesia quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tu promesa a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando con tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Hermanos muy queridos a Dios, Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre y libere a los encarcelados
y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, tomen asiento. En este momento se va a hacer la colecta, se les dio un sobre. El día de hoy en toda la Iglesia Universal se hace la colecta por los santos lugares. Ustedes se dieron cuenta en las noticias que lamentablemente prohibieron la celebración de Semana Santa por primera vez en la historia en el Santo Sepulcro. Y esto es alarmante en el sentido de que necesitamos apoyar a esta minoría de nuestros hermanos cristianos que están sufriendo en estos momentos para custodiar los santos lugares. Y por eso lo que sea de su generosidad, de hecho, no se depositará en la alcancía. Inmediatamente se llevará para que se pueda otorgar y enviar a la comitiva que es la que realiza estas ayudas en Tierra Santa. En un momento de silencio, terminando, comenzaremos la adoración de la Santa Cruz. Miren el árbol de la cruz, ¿dónde está? Fue clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde fue clavado el Salvador del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde el Salvador del mundo fue clavado. En este momento iniciará la adoración de la cruz, la beso yo, y van a ir formándose, aquí sí habrá un canto, ¿verdad? Entonces, los ciriales pónganse hasta atrás, ahí, muy bien.
cargado un ángel. Dame otra agua, por favor, ¿no? Dame otra agua. Ya aquí está.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vamos a hacer una fila en el centro, 2 a los laterales y un ministro estará arriba distribuyendo la comunión. A Roberto. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, Roberto. tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús.
Llévense al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, terminando la celebración, estaremos rezando el pésame, el rosario del pésame a la Virgen de los Dolores. Después, ¿verdad? Inmediatamente comenzaremos la procesión. Es una sola procesión, pero saldremos de aquí rezando el Vía Matrix, ¿verdad? Es decir, las estaciones de la Virgen Santísima de regreso del sepulcro. Terminaremos la procesión, el Vía Matrix, como lo habíamos planeado, en la unidad de este lado, y a partir de esa unidad comenzaremos la procesión del silencio, ¿verdad? Es decir, en ese momento, desde ahí, estaremos en silencio absoluto, ¿verdad? Entonces, en lo que está el rezo del Vía Matrix, voy a pedirle a los candidatos, junto con los ministros, que son los que están más a la mano, que ya comiencen a preparar al Santo Sepulcro, ¿verdad? En la anda. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Y quienes van a llevar las esposas de los candidatos comenzarán, ¿verdad? Ellas son las que van a ir coordinando para que puedan ir cargando la dolorosa, las mujeres, y los hombres el Santo Sepulcro. Y puede ser igual, pueden cargarlas, pero es más pesado el Santo Sepulcro, pero también es mixto, ¿verdad? Van a ir los coros con los tambores, los monaguillos con las antorchas que hicieron, y cada uno de ustedes con las velas, ¿verdad? Se van a prender hasta afuera, no aquí, hasta afuera, ¿verdad? Y obviamente está a la venta también las velas, si gustan, ¿verdad? Digo, ¿por qué todo esto? Porque obviamente ustedes ya vieron, si no lo vieron, ya está la pila bautismal. El día de mañana la vamos a bendecir, pero todavía se debe, ¿verdad? Entonces andamos ahí un poco preocupados. Pero gracias a Dios agradezco a las madrinas, quienes son los padrinos, ya se me fueron, acá están, vamos a darle un aplauso porque ellos fueron los del Santo Sepulcro y los de la Virgen Dolorosa. Y bueno, otra de las indicaciones también, ¿verdad? El día de mañana solamente visitaré a 2 enfermos y la vigilia pascual es a las 8. Recuerden traer su conito para su cirio, ¿verdad? Porque si no, se quema todo, ¿verdad? Y bueno, otra de las cosas también, ustedes se dan cuenta que estos muchachos o muchachones, ¿verdad? Son candidatos al diaconado permanente.
Entonces yo soy el encargado a nivel de la diócesis de los candidatos, de los diáconos permanentes de la diócesis, de su formación, de su enseñanza, y por eso a ellos los traigo más en friega, ¿verdad? Pero vamos a abrir un espacio todo el mes de abril. Estaremos recibiendo a aquellos que tengan esa inquietud de consagrar su vida como diáconos permanentes de la diócesis, de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué se necesita? Estar casados, solteros o viudos, tener de 40 a 60 años, ¿verdad? Y obviamente ya los requisitos, los demás requisitos, pues se los vamos a ir dando. La carta de su párroco, claro, de presentación, dirigida al señor obispo, en caso de que sea de aquí, pues obviamente un servidor, ¿verdad? Y estaremos recibiendo a partir del viernes próximo, desde el jueves próximo, las solicitudes. Estaré yo sentándome con cada uno de los que tengan esa inquietud de servir a Dios de una manera más específica. ¿Qué hace el diácono? Bautiza. ¿Qué hace el diácono? Casa. ¿Qué hace el diácono? ¿Verdad? Asiste a las exequias, ¿verdad? Distribuye la comunión. Lo que no puede hacer es confesar, consagrar, ni todas las funciones del sacerdote, ¿verdad? O sea, entonces, para que lo tengamos en cuenta, y ellos pues se están preparando para ello, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que estaremos. Y también pedir oraciones por Irving, ¿verdad? Porque pues él es un seminarista con futuro a ser sacerdote de aquí, de la diócesis de Iztapalapa, ¿verdad? Entonces pidan mucho por él. Inclinen la cabeza. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan bonita noche. Ahorita los dejo en compañía de los candidatos, de las mujeres, esposas de los candidatos, el rosario del pésame, y comenzamos la procesión del Vía Matriz.